Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario de Tutoría Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el sexto segmento, la Escuela Sabática Regular, tercer trimestre, el libro de Efesios. Y ya queda con nosotros su anfitriona, mi querida esposa Rosita. Amor, el tiempo es todo tuyo. Dios te bendiga. Definitivamente que yo necesito un día más, necesito 24 horas más para estudiar la palabra de Dios. El tiempo no me alcanza para estudiar como a mí me gusta. Por mucho que me levanto temprano, siempre quedo anhelando más. Y ojalá que cada uno de los que me escucha también pueda anhelar estudiar la palabra de Dios, anhelar conocer mejor a Dios cada día. Es nuestro privilegio conocerle. Y a medida que, que estudiamos su palabra, lo llegamos a conocer mejor y de esa manera llegamos inclusive a confiar más en nuestro Padre Celestial. Buenos días tengan todos. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios y vamos a compartir la presentación que tenemos. La presentación que tenemos para hoy, esperando que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe para que siempre, siempre, siempre en cada lección podamos conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y vamos a entrar de una vez en materia. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu nos dirige. Gracias porque tus santos ángeles nos protegieron durante la noche, nos permitieron descansar y restaurar las energías vitales para que hoy podamos ser instrumentos en tus manos. Que tu Santo Espíritu siga dirigiendo, que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento para comprender las grandes lecciones que tienes para nosotros en tu palabra. Dirígenos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios, pero el autor quiere que siempre recordemos que a medida que vamos creciendo en la fe y que vamos siguiendo a Jesús, debemos aprender justamente a seguir a Jesús sin importar sin importar los tiempos en que estamos viviendo. Yo me pongo a pensar en nuestros hermanos en Ucrania. Ha pasado ya un año desde que están en guerra con Rusia. ¿Cómo será para ellos seguir a Jesús en estos tiempos tan difíciles? Tiempos de angustia, tiempos en que tú no sabes si vas a vivir para el día siguiente. No sabes de dónde va a venir el siguiente bocado de comida. Qué difícil para nuestros hermanos en Ucrania. Y, por cierto, oremos por ellos. Recordémoslos a ellos en nuestras oraciones, porque ellos definitivamente están siguiendo a Jesús en tiempos de prueba. Tal vez tú y yo no estemos en esa situación, pero sí tenemos nuestras pruebas. Es necesario, y siempre se lo voy a recalcar, aprendamos a seguir a Jesús en tiempos de bonanza, en tiempos en que estamos en paz y tranquilidad. Y en la medida en que tú llegues a conocer a nuestro Padre Celestial a través de nuestro amante Salvador Cristo Jesús, cuando se presenten las pruebas, entonces podrás con mayor facilidad seguir a Jesús y no perderlo de vista. El salmista David aprendió eso mientras que estaba apacentando las ovejas de su padre. Durante esa época de relativa paz, podía meditar en Dios, podía conversar con Dios mientras que cuidaba las ovejas.
podía ver la mano de Dios manifestarse cuando venía algún animal feroz para devorar a las ovejas. Y él, sabiendo que Dios estaba con él, confiaba en que Dios le daría la fortaleza para ahuyentar a esos animales y proteger las ovejas de su prado. Fue en esos momentos que David aprendió a seguir a Jesús. Y cuando se le presenta una prueba que excede todo su potencial, todo su poder, cuando se da cuenta de que nadie en el pueblo de Israel quiere enfrentar al gigante Goliat, él dice, en el nombre de Cristo Jesús voy a vencer. Y esa debe ser nuestra actitud, pero David no llegó allí de la noche a la mañana. Había pasado mucho tiempo en comunión con su Padre Celestial, en esas praderas, en esas llanuras donde cuidaba las ovejas. Y es por eso que digo, es importante para nosotros aprender a seguir a Jesús en los tiempos de relativa paz y calma, porque allí aprendemos, obtenemos las herramientas para seguir a Jesús cuando se presenten las pruebas. El apóstol Pablo es otro que también aprendió a seguir a Jesús mientras que estuvo en reclusión, como le llamo yo. Estuvo apartado de los discípulos y de todos porque cuando se presentó recién convertido después de ese encuentro con Jesús en Damasco, los hermanos le salían huyendo porque sabían que él tenía cartas para llevarlos presos. Así que el Señor dio a bien retirar a Saulo de Tarso y tenerlo en reclusión, tenerlo en un lugar apartado donde él pudiese prepararse para asumir el gran ministerio que asumió después, que era un misterio para todos los judíos y más aún para los gentiles, el gran ministerio de presentar la palabra de Dios a nosotros los gentiles. Así que cada uno de nosotros pasa por un tiempo de la vida, reclusión, un tiempo en que estamos escondidos para luego. Es nuestra tarea, o es tarea nuestra, conocer estos principios y por medio de la obediencia pasemos por alguna prueba. O tal vez cuando nos catapulte y nos ponga en el lugar de la mente esa sonrisa que nos ha designado, allí sabe uno que recibe lo que el Señor, parte de lo que el Señor te ha dado. No hay mayor recompensa que ver esa sonrisa. Dios está con nosotros. Nunca nos va a abandonar. No se te borra de la mente esa sonrisa. Se encargará de librarnos de cualquier ataque del enemigo, siempre y cuando nosotros clamemos a Él y nos refugiemos en Él. Y esta epístola a los Efesios nos está enseñando lo que yo llamo nuestro alimento lo que se aprende en tiempos de paz. El Señor nos está enseñando a través de esta epístola cómo experimentar el nuevo amor, el primer amor, cómo experimentar el nuevo amor para aquellos que están conociendo a Jesús y cómo experimentar el primer amor para aquellos que ya tenemos un tiempo de caminar con Jesús. Es necesario que nosotros nos gocemos de caminar con Jesús, que ese gozo nos lleve a compartir a Jesús a donde quiera que vayamos. Y ese gozo se experimenta cuando estudias la palabra de Dios y estás en comunión constante con nuestro Padre Celestial. Créanme que yo quisiera a veces tener 24 horas y a veces siento que el sábado se me hace corto para estar en comunión con Dios, para estudiar su palabra. Estudiar la palabra de Dios es una fuente inagotable. Llego a conocer a mi Padre Celestial de maneras totalmente diferentes. No es igual conocer a Dios a través de otros. O sea, no estoy meditando, escuchando devocionales y todo lo demás. Eso
Vamos a la segunda parte del es una devocional. buena ayuda. Pero cuando tú estás a solas con Dios, Mi Dios salud se íntegra. revela a ti de manera personal. ¡Wow! Que por medio de la palabra, mientras que estás estudiando, el Espíritu Santo te va revelando las cosas. ¡Wow! ¡Wow! Eso no tiene precio, eso no hay cómo describirlo. Y solo te invito a que lo experimentes por ti mismo. Entrégate por completo al Señor. Experimenta el gozo de seguir a Jesús. Experimenta el gozo de enamorarte de Jesús y de entregarte a Él y de ver cómo Él te va guiando. Eso no tiene precio. Así que esta guía de estudio nos está preparando para los tiempos difíciles. Y si aprendemos las lecciones que la carta a los Efesios está tratando de comunicar, entonces estaremos más que preparados para la siguiente prueba. Estamos esta semana en la lección 6 aprendiendo acerca del misterio del Evangelio. Y qué interesante que ese misterio del Evangelio somos nosotros, sí, somos nosotros los gentiles, aquellos que no teníamos derecho a nada, aquellos que vivíamos sin Dios, aquellos que vivíamos ajenos a las promesas del Evangelio. Nosotros somos el misterio que estaba oculto y que ahora ha sido dado a la luz, que el Evangelio también nos incluye a nosotros. ¡Qué bendición! Yo estoy anonadada de saber que nosotros los gentiles estamos incluidos y éramos el gran misterio y la sorpresa de Dios para la humanidad. Y que ahora que estamos incluidos hemos formado una nueva humanidad, una iglesia que de dos grupos ha formado un solo grupo. Y ahora Dios está desplegando en nosotros la sabiduría, el amor, el poder y la gloria de Dios, tanto en la tierra como en todo el universo. Una de las cosas que Satanás le reclamó a Dios era que nosotros no teníamos derecho, ¿sí? No teníamos derecho al plan de salvación. Que la ley dice que el que peca debe morir y que si él estaba condenado a muerte, nosotros también debiéramos estar condenados a muertes irremediablemente. No debiera haber ningún tipo de compasión ni misericordia hacia nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios le respondió a Satanás y le dijo, tu situación es totalmente diferente a la situación del ser humano. Tú engañaste al ser humano. El ser humano realmente nunca tuvo la oportunidad de experimentar lo que tú experimentaste. Lucifer tuvo la oportunidad de estar en el cielo. Lucifer vio, estuvo con Dios, tuvo la oportunidad de disfrutar de cada una de las bendiciones que Dios puede dar. Pero el ser humano no. El ser humano estuvo en el Edén, tuvo unos, tal vez muy poco tiempo de estar en relación con nuestro amante Salvador Cristo Jesús cuando el enemigo vino y nos raptó, nos engaña, nos presenta una imagen equivocada de Dios y nos llevó cautivos. Pero Dios, en su infinita misericordia, por su gran amor, nos rescató. Y Satanás se ha desplegado con toda la ira hacia nosotros, como vimos en la guía de estudio pasada, porque él considera que nosotros debemos morir igual que él. Y está haciendo todo lo imposible para que tú y yo no seamos salvos. Pero yo quiero que hoy tú y yo le demostremos al enemigo de nuestras almas que Dios no se equivocó, que Dios está en lo correcto, no porque merecemos una segunda oportunidad, sino porque Dios es amor. Y yo te invito hoy a que aproveches la coyuntura, el hecho de que Dios abrió el compás, el hecho de que Dios nos extendió su gracia, su misericordia y su amor.
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una oportunidad de oro. Satanás también la tuvo. No se crea. Si usted lee el libro Historia de la Redención, ahí dice que Jesús le rogó a Lucifer que depusiera su actitud ante Dios. Pero como dice un sermón de mi esposo, no quiso. Se rehusó. Él quería recibir la alabanza y la gloria que solamente Dios debe recibir. Y por su testarudez, decidió rebelarse abiertamente contra Dios, le declaró la guerra. Y aunque algunos están hablando, y no sé quién Caín inventó, que cuando el Apocalipsis dice que hubo guerra en el cielo, que eso fue una guerra de palabras, ¿cómo va a ser una guerra de palabras cuando fueron expulsados físicamente del cielo? Esto fue una guerra física, física. Empezó con palabras, empezó con Lucifer tratando de utilizar las palabras para convencer a los ángeles de unirse en rebelión contra Dios. Sí, empezó con palabras, pero no terminó en palabras, terminó con una guerra declarada. Y gracias a Dios, nosotros que estamos en medio de esa guerra, que somos la presa, gracias al gran amor de Dios, tenemos una única oportunidad para elegir entre Satanás y Dios. Yo te invito a que conozcas ambos grupos, que conozcas quién es Satanás y quién es Dios, y que tomes una decisión inteligente. Ah, por cierto, te recuerdo lo que vimos en la guía de estudio pasada. Satanás pierde y Dios gana. Jesús ganó ya la guerra. Es simplemente cuestión de tiempo para que tú y yo nos preparemos, que tomemos una decisión y que finalmente elijamos correctamente. No tiene sentido elegir al perdedor. Nadie en su sano juicio hace eso, pero cuando estás, como dice el mensaje de los tres ángeles, los tres mensajes cósmicos, cuando tienes el cerebro embotado, cuando estás borracho con el vino de furor del enemigo, definitivamente no razonas bien y eliges equivocadamente. Y ojalá que tú y yo hoy podamos elegir correctamente. Y de eso trata la lección de esta semana, que cada uno de nosotros pueda darse cuenta de que Dios es poderoso. Nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso. Por eso ganó la guerra con Satanás. Yo no sé en la mente de Lucifer qué le entró, que él creía que podía vencer a aquel que lo creó. O sea, ¿quién en su sano juicio hace eso? Definitivamente que debe tener el cerebro bien embotado. Él mismo estaba borracho con su propio vino, porque no tiene lógica rebelarse contra aquel que te hizo. Pero ¿cuántos hijos no nos rebelamos en contra de nuestros padres? Ejemplo, el hijo pródigo. Ah, dame a mí la herencia que me corresponde. Oye, tú trabajaste para esa herencia. Esa herencia realmente te corresponde cuando el padre muere y porque él, en su gran amor hacia ti, ha ahorrado esto para dártelo al final. Pero no porque tú te lo mereces. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que tú y yo estamos en medio de una guerra cósmica. Pero aquel que es poderoso, sí, puede librarnos de las garras del enemigo, puede librarnos de cualquier situación que se nos presente y puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero hay un poder en nosotros que actúa y ese poder es la fe.
Y si tú y yo creemos que Dios es todopoderoso y que nos puede librar, como dijeron los tres jóvenes hebreos a Nabucodonosor. Nosotros sabemos en quién hemos creído, le dijeron, y sabemos que Dios es todopoderoso y que nos puede librar de tu mano, oh Faraón. Pero si no lo hace, no vamos a servir a tus dioses. Ese es el tipo de confianza que Dios quiere ver reflejado en nosotros. Ese es el poder que actúa en nosotros, nuestra fe. Y en la medida en que tú y yo tengamos fe en aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, entonces veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Mientras tanto, seguiremos siendo, no sé ni cómo llamarlo, una imagen de cristiano. Sí, porque si yo voy a llamarme cristiano, yo debo estar reflejando el carácter de Cristo en mi vida. Pero si yo ando por la calle derrotado y con la cabeza abajo, ¿qué clase de Cristo estoy reflejando? Cristo nunca anduvo con la cabeza abajo y derrotado, ni siquiera en la cruz. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿De qué lado estamos en esta guerra cósmica? ¿Del lado del perdedor o del lado del ganador? Si estamos del lado del ganador, entonces este versículo debe verse en nuestras vidas. Debe verse el poder de Dios en nuestras vidas, pero no se está reflejando. Yo te invito hoy a que nosotros podamos ser más que victoriosos en nombre de aquel que nos dio la victoria. Que finalmente le digamos al mundo invisible, al igual que al mundo visible, quién vive en nosotros. Y esa es la lección de hoy. Que Cristo habita en nosotros. Y si Cristo habita en nosotros, su poder debe verse reflejado en cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en materia, porque hoy vamos a hablar de Cristo habita en nuestro corazón. Y si Cristo viene y te toca la puerta, ojalá que lo dejes entrar. Solo cuando Cristo mora en nuestra mente, en nuestro corazón, podremos ver reflejado en nosotros su gran poder para vencer todo obstáculo y todo enemigo que se nos presenta. La guía de estudio nos pide comparar el pedido de oración que Pablo hizo en el capítulo 1, versículos 16 al 19, con la súplica en favor a los creyentes en Efesios capítulo 3, 14 y 19 al 19. Y vamos a comparar ambos pedidos y a ver en qué se parecen. Veamos primero Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 19, empezando del 16 al 17. Este es la oración que el apóstol Pablo le pidió al Padre. Recuerden que el apóstol Pablo desde el primer capítulo está conversando y está pidiendo todo al Padre a través de Jesús. Y nos dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Aló, la epístola que Pablo dirige a los Efesios, él está orando a Dios para que Dios, por medio del Espíritu Santo, fortalezca a cada uno de los que lee la epístola en lo más íntimo de nuestro ser, con aquel que es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos y entendemos. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que por fe en Cristo, por fe, Cristo habite en nuestros corazones. Quiere decir que
para que el poder de Cristo o el poder de Dios se vea reflejado en nuestras vidas, es necesario que Cristo habite, more, viva en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pero como vimos en la lámina anterior, hay que abrirle la puerta a Jesús. Jesús no va a derrumbar la puerta de nuestro corazón. Él va a tocar. Si nosotros le permitimos entrar, Él entrará y, como dice Apocalipsis, cenará con nosotros. Pero si mantenemos la puerta cerrada, y creo que ese es el gran problema de nosotros los cristianos, mantenemos la puerta cerrada. Y como la puerta de nuestro corazón está cerrada, el poder de Dios no se puede manifestar en nuestras vidas, porque Cristo está fuera y no le permitimos entrar. ¡Wow! ¡Qué desgracia! Que andemos por la vida derrotados, teniendo el poder de Dios a nuestra disposición, teniendo a Cristo que tiene el poder, tocando la puerta y pidiendo, por favor, ábranme. ¡Qué desgracia! Y lo más interesante, además de pedir que el poder de Dios se manifieste en lo íntimo de nuestro ser, también pide que estemos arraigados y cimentados en amor. Pero volvemos al principio. ¿Quién tiene amor? No, esa pregunta no cabe. ¿Quién es amor? Dios es amor. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. Y si ambos están fuera de nuestra vida, el amor no se va a reflejar. Así que el apóstol Pablo está pidiendo algo que para nosotros los cristianos de este siglo XXI pareciera un medio imposible. Sí, parece un medio imposible porque la cantidad de cristianos que hay en este mundo, para la cantidad que hay, el mundo ya debió haber conocido a Jesús y Jesús ya debió haber regresado. Mírelo, mírelo, analice la situación. Si cada uno de nosotros permitiese que el Espíritu Santo tomase el control de nuestras vidas, nos diera el poder en lo más íntimo de nuestro ser y que el amor de Dios se manifestara, este mundo ya estaría en pleno conocimiento del amor de Dios, del plan de salvación, y ya Cristo hubiera venido. ¿Cierto o no cierto? Quiere decir que Cristo está retrasando su venida porque tú y yo no le abrimos la puerta de nuestro corazón. Vivimos vidas derrotadas, teniendo el poder a la puerta de la casa, tocando. Ábranme, por favor. Qué pena. ¿Saben más que usted? Yo no había visto nada de esto cuando leí el versículo la primera vez. Señora, el Señor a veces muestra cosas que... Wow. Siguiendo con el capítulo 1, versículos 18 y 19. Nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder. Volvemos al poder, Dios mío. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.